Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, risas y dramas que te mantendrán pegado a la pantalla. Si eres como yo y te encantan las series turcas, estás en el lugar correcto. Hoy te traigo una lista de 10 series turcas que son absolutamente adictivas. Prepárense para enamorarse, reír a carcajadas y posiblemente necesitar una caja de pañuelos. Pero antes de que empecemos con esta aventura televisiva, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre series, películas, libros y todo lo que me gusta. Así que no se pierdan de nada. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo traerles contenido interesante y entretenido cada semana. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a descubrir esas joyas turcas que te robarán el corazón. Empecemos con una serie que es un verdadero clásico moderno, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta serie sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que termina trabajando en una agencia de publicidad. Sanem es una chica muy auténtica con una gran imaginación y un espíritu libre que choca un poco con las expectativas de su familia y de la sociedad. Ella sueña con convertirse en escritora y viajar por el mundo, pero se ve obligada a trabajar en la tienda de comestibles de su familia hasta que consigue un trabajo en una revista de moda. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Can es el hijo mayor del dueño de la agencia, un hombre con un gran sentido de la aventura y una pasión por la fotografía. Ha viajado por todo el mundo y ha vivido experiencias increíbles. La química entre ellos es innegable y a medida que trabajan juntos, su relación se va desarrollando de una manera dulce, divertida y llena de obstáculos. Erkenci Kuş es perfecta si buscas una comedia romántica ligera y con personajes entrañables. Can Yaman y Demet Özdemir tienen una química en pantalla que te dejará suspirando. La serie explora temas como la libertad, la autoaceptación, la importancia de seguir tus sueños y el poder del amor verdadero. Además, la banda sonora es preciosa y te transportará a los paisajes de Estambul y sus alrededores. Luego tenemos Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie es otro boom turco que conquistó corazones en todo el mundo. Eda es una joven estudiante de arquitectura que sueña con ir a Italia, pero pierde su beca. Eda es una chica muy inteligente y ambiciosa, que ha trabajado duro para conseguir sus metas. Su mayor sueño es estudiar arquitectura en Italia, pero su sueño se ve truncado cuando pierde la beca que había conseguido gracias a una empresa de arquitectura. Para recuperarla, se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Serkan es un hombre muy atractivo y exitoso, pero también es conocido por su frialdad y su obsesión por el trabajo. Es un arquitecto brillante pero tiene dificultades para conectar con la gente a nivel emocional. Su trato es simple, Eda fingirá ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como una farsa rápidamente se convierte en algo mucho más real y complicado. Sen Kalkapm tiene todos los ingredientes para engancharte, un romance con chispa, personajes con personalidades fuertes y una trama que te mantiene al borde del asiento. Kerem Bürsin y Hande Erçel son simplemente perfectos juntos. La serie explora temas como la ambición, el amor, la importancia de la familia y la superación personal. Además, la moda es un elemento muy importante en la serie, y los looks de Eda y Serkan son siempre impecables. Si buscas algo con un toque más dramático, te recomiendo Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie cuenta la historia de Hayat, una joven que vive en Estambul y busca trabajo para ayudar a su familia. Hayat es una chica muy trabajadora y responsable, que se preocupa mucho por su familia. Vive con sus padres y sus 2 hermanas, y está dispuesta a hacer lo que sea para ayudarles económicamente. Por error, es confundida con otra persona y consigue un puesto en la empresa de Murat. Murat es un hombre muy atractivo y exitoso, pero también es muy exigente y perfeccionista. Es el heredero de una importante empresa textil y tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación está llena de malentendidos, secretos y obstáculos. Aşk Laftan Anlamaz tiene momentos muy divertidos, pero también explora temas más profundos como la familia, la ambición y la importancia de ser honesto. La serie muestra la vida cotidiana en Estambul, las costumbres y tradiciones turcas, y los desafíos que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral.
Cambiando un poco de género pero sin perder el romance y el drama, tenemos Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un melodrama clásico que te hará llorar a mares. Kemal, un joven de clase humilde, se enamora de Nian, una chica rica. Kemal es un chico muy inteligente y ambicioso, que sueña con tener una vida mejor. Nian es una chica muy sensible y creativa, que se siente atrapada en su vida de privilegios. Su amor parece imposible debido a las diferencias sociales y las intrigas familiares. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre poderoso y busca venganza contra aquellos que le separaron de Nian. Karasevda es una historia de amor trágica, llena de giros inesperados y actuaciones impresionantes. Burak Özçivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo excepcional interpretando a estos personajes atormentados por el destino. La serie explora temas como la venganza, el poder, la ambición y la lucha de clases. Además, la banda sonora es muy emotiva y te hará sentir la intensidad de la historia. Ahora, si prefieres algo con un toque más moderno y urbano, te recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C. Yaman es un chico problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Yaman ha tenido una vida difícil y ha tenido que luchar para sobrevivir. Gracias a la ayuda de un abogado, es admitido en una escuela privada y conoce a Mira, una chica rica y popular. Mira es una chica muy atractiva y popular, pero también es muy sensible y tiene sus propios problemas. Entre ellos surge una conexión inmediata, pero su relación se enfrenta a muchos desafíos debido a sus diferentes orígenes y a los problemas de sus familias. Medcezir explora temas como la amistad, la clase social, la identidad y el amor juvenil, con un estilo visual muy atractivo y una banda sonora excelente. La serie muestra la vida de los jóvenes en Estambul, sus preocupaciones, sus sueños y sus desafíos. Volviendo a las comedias románticas, no podemos olvidarnos de Yerde, o Infiltrado. Aunque tiene un fuerte componente de acción y suspense, también hay un romance muy interesante. Sarp y Umut son dos hermanos separados al nacer y que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en policía. A medida que sus caminos se cruzan, ambos se enamoran de la misma mujer, Melek. Yerde es una serie emocionante y adictiva, con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. El romance entre Sarp y Melek le añade un toque de dulzura a esta historia llena de adrenalina. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y la corrupción. Además, las escenas de acción son muy bien rodadas y te mantendrán al borde del asiento. Si buscas una historia de amor diferente, te recomiendo Kiral Kask, o Amor de alquiler. Defne es una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para ayudar a su familia. Defne es una chica muy trabajadora y responsable, que se preocupa mucho por su familia. Por casualidad, se ve envuelta en un plan para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos que no quiere casarse. Omer es un hombre muy atractivo y exitoso, pero también es muy reservado y tiene sus propios traumas del pasado. Defne acepta la propuesta a cambio de dinero, pero pronto se da cuenta de que sus sentimientos por Omer son reales. Kiral Kask es una comedia romántica encantadora, con personajes divertidos y situaciones hilarantes. El Zinsangu y Bararduk tienen una química increíble en pantalla, que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La serie explora temas como la familia, el amor, la ambición y la importancia de ser honesto contigo mismo. Ahora vamos con una serie que combina drama, romance y un toque de misterio, Erkay. Reyyan es una joven que vive en una pequeña ciudad de Turquía y pertenece a una poderosa familia. Reyyan es una chica muy inocente y bondadosa, que ha crecido protegida por su familia. Se enamora de Miran, un hombre que llega a la ciudad con una misión secreta, vengarse de la familia de Reyyan. Miran es un hombre muy atractivo y misterioso, que ha sido criado con un gran odio hacia la familia de Reyyan. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran empieza a cuestionar sus planes y se enfrenta a un dilema moral. Erkay es una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, con paisajes impresionantes y una banda sonora que te tocará el corazón. La serie explora temas como la venganza, el perdón, el amor y la importancia de romper con el ciclo de la violencia. Otra serie que te enganchará desde el primer episodio es Kukur, o El agujero. Esta serie se centra en la familia Koval, que controla un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, Yamak, el hijo menor,
regresa a Kukur para proteger a su familia y a su hogar. Yamak es un chico muy inteligente y rebelde, que ha estado viviendo una vida bohemia lejos de su familia. En medio de la violencia y el caos, Yamak se enamora de Sena, una joven misteriosa que llega a Kukur buscando refugio. Kukur es una serie intensa y adictiva con personajes complejos, una trama llena de acción y un romance que florece en medio del peligro. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza, la corrupción y la lucha por el poder. Y para terminar esta lista, te recomiendo MYZYL o El siglo magnífico. Esta serie es un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. MYZYL es una serie épica, llena de intrigas palaciegas, batallas, romances y traiciones. Es una producción lujosa con vestuarios y decorados espectaculares, y unas actuaciones impresionantes. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta serie te encantará. La serie muestra la vida en el Palacio Otomano, las costumbres y tradiciones de la época, y las luchas por el poder dentro de la corte. Bueno, ahí lo tienen, mi lista de 10 series turcas adictivas que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de la televisión turca y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Hemos viajado por comedias románticas llenas de chispa, dramas intensos que te harán llorar y series históricas épicas. Desde los paisajes de Estambul hasta las intrigas palaciegas, cada serie nos ofrece una ventana a la cultura turca y nos muestra historias de amor, amistad, familia y superación personal. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas series para ver. También pueden contarme qué les parecieron las series que mencioné en este vídeo, si ya las han visto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse de nada. Además, me ayudarían mucho si comparten este vídeo en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan disfrutando de las series turcas. No se arrepentirán.